amanece en Colombia. Y aquí están los hechos más importantes. Arranca Mañanas Blue. Bienvenidos. Bienvenidos, muy buenos días. Son las 5 de la mañana, 30 segundos. Los saludo desde Mañanas Blue. En este amanecer llueve en algunos sectores de Bogotá, lloviznas. Hoy es martes 28 de abril. Sigue la escalada terrorista en el suroccidente de Colombia. Anoche quemaron vehículos en la vía entre Cali y Buenaventura, que es el ataque ya enésimo en la escalada terrorista de los disidentes de las FARC. En la vía panamericana, que ha sido el blanco de estos terroristas, volvieron los combates entre el ejército y los señores de Iván Mordisco, que nuevamente intentaron destruir la carretera. Se queja la vicepresidenta Francia Márquez, el presidente Gustavo Petro, que encabezó anoche tarde, llegó casi hora y media tarde, iba a ser a las 7 de la noche, encabezó una alocución presidencial para decir que estos disidentes de las FARC, hágame el favor, son terroristas, que están importando los explosivos desde Ecuador y que Ecuador quiere desestabilizar al gobierno del presidente Petro, sugiriendo una alianza para un cambio de dirección política en el gobierno. Y el presidente Petro termina nuevamente metido en la controversia con el presidente Noboa de Ecuador, diciendo que allí, por informes que reproduce el mismo presidente Petro, están planeando lo que llama el presidente Petro, un autoatentado contra Noboa para culpar al gobierno de Colombia. Ya les vamos a contar de las hipótesis alrededor del terrorismo en el departamento del Cauca. Les contaré de las tesis oficiales, quiénes son los responsables, los señores de Iván Mordisco y compañía, que supuestamente, y puede ser, están intentando sabotear las elecciones, a pesar de que, por otro lado, hay un informe de inteligencia que atribuye todo lo que ha pasado desde el fin de semana, más de 30 atentados terroristas, a un error, que el objetivo no eran los civiles, sino eran blancos militares. Les tendieron una trampa, llegaron los militares, pero activaron los explosivos por equivocación. Bienvenidos, un gusto saludarlos. Les contaré porque anoche el presidente Gustavo Petro iba a hablar en teoría del tema de seguridad, para decir que la situación de seguridad en Colombia no es particularmente grave, y termina hablando increíblemente de salud. Muy al final de la alocución el presidente anuncia el fin, que va a quitar, a levantar las licencias, que en realidad son autorizaciones, a las EPS, que quiere decir dejarlas sin la posibilidad de contratar con el Estado o de recibir plata con el Estado, que sería un golpe más, otro chu. Recuerden ustedes, en esa teoría del señor presidente, el chu contra las EPS que están en problemas. Y allí estaba, en el Consejo, en la locución, el superintendente de salud, Daniel Quintero, demostrando supuestamente un fraude de las IPS contra las EPS. Y muestra un chat, ya les contaré de qué se trata. Son las 5 de la mañana, 3 minutos. Esta madrugada, un empresario indio ofreció acoger los hipopótamos colombianos que están destinados a la eutanasia. Y en Estados Unidos sigue el gran escándalo alrededor del intento de atentado contra el presidente Donald Trump. Bienvenidos, aquí está lo más importante, una temperatura en Bogotá en este momento de 9 grados centígrados. Operan todos los aeropuertos en Colombia. Bienvenidos, el resumen en los titulares en Mañanas Blue. Estos son los titulares de las noticias más importantes en Mañanas Blue. No para la ola de ataques terroristas y violencia en el suroccidente de Colombia. Anoche 3 vehículos fueron incinerados por hombres armados en la vía al mar, en el municipio de Dagua, esto es Valle del Cauca. Por fortuna no hubo personas heridas. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario confirmó que se halló un explosivo afuera de la cárcel de Villahermosa en Cali, Valle del Cauca también. El paquete con explosivos fue dejado por un hombre que se movilizaba en un taxi. Medicina Legal ya identificó 20 cuerpos de las víctimas del atentado perpetrado con explosivos en la vía panamericana en jurisdicción del municipio de Cajibío, en el departamento del Cauca, el pasado sábado. De las 20 personas asesinadas, 15 son mujeres y 5 son hombres. La mayoría pertenecen al corregimiento La Pedregosa, en Cajibío. 12 de los cuerpos fueron trasladados a esta zona acompañados por cientos de personas en caravana y vestidas de blanco que estaban exigiendo la paz.
Por su parte, las autoridades mantienen operativos para dar con el paradero de alias Marlon, cabecilla de las disidencias de las FARC, que sería el responsable del atentado en la vía Panamericana en Cajibío. Este hombre acumula más de 20 años de trayectoria criminal. El candidato presidencial Iván Cepeda señaló que los atentados en Cauca y Valle del Cauca buscan generar un clima de miedo para favorecer electoralmente al uribismo. Por su parte, su fórmula vicepresidencial, Aida Quilcue, cuestionó la inteligencia militar. En la locución presidencial, el presidente Gustavo Petro negó que exista un caos en materia de seguridad. Pidió investigar si los explosivos que fueron usados en los ataques terroristas registrados en el Cauca provienen desde Ecuador. Según él, pretenden sabotear las próximas elecciones para que gane la extrema derecha, por miedo. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca le dio un plazo de 5 días a la Consejería de Paz para que entregue información sobre los 16 gestores de paz que hicieron parte de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia. El Consejo de Estado negó las solicitudes que buscaban la muerte política de la senadora del Pacto Histórico Isabel Zuleta. La decisión se da en medio de la polémica por el tarimazo en la Alpujarra, en Medellín, donde participaron capos del Valle de Aburrá, pese a estar presos en el marco de los diálogos de paz con el gobierno. La candidata presidencial Paloma Valencia reveló que, según información del gobierno nacional, el Frente 42 de las disidencias de las FARC ofreció 2.000 millones de pesos para atentar contra su vida. Sin embargo, el Ministerio de Defensa, mediante labores de inteligencia, descartó cualquier amenaza. La Fiscalía pidió 5 días de arresto contra Nicolás Petro por haber desobedecido la orden de asistir de manera presencial a las audiencias porque decía que se le hacía imposible trasladarse. Sin embargo, se fue de vacaciones a Santa Marta y a Cartagena. Luego de los operativos en más de 300 tiendas, Lily Pink reconoció esta empresa la investigación en curso por presunto lavado de activos y contrabando. La compañía pidió proteger su marca y el empleo de sus trabajadores mientras avanza el caso. El presidente Gustavo Petro firmó una directiva que ordena a ministros y directores de departamentos administrativos evitar declaraciones sin previa autorización del mandatario. Agrega que la vocería oficial del gobierno solo la tendrá el jefe de Estado. Esta decisión se toma luego de las denuncias de presunta corrupción y extorsiones hechas por Angie Rodríguez, actual directora del Fondo de Adaptación. Por cierto, el presidente Petro se reunió con Angie Rodríguez en la Casa de Nariño. Por ahora continuará allí en el cargo. Sin embargo, se conoció que Angie Rodríguez le entregó al presidente Petro las pruebas sobre sus denuncias de presunta corrupción y extorsión de funcionarios de su gobierno en su contra. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, demandó ante el Consejo de Estado el decreto que nombra al exalcalde Daniel Quintero en la Superintendencia de Salud, al parecer por el no cumplimiento de requisitos y experiencia requerida para ejercer el cargo. Pide suspender el nombramiento. En la locución presidencial, Petro también se conoció una denuncia. El superintendente de salud, Daniel Quintero, llevó a la fiscalía un supuesto intento de soborno para gestionar pagos de una IPS ante una EPS. El presidente Petro negó las acusaciones sobre su viaje a Manta en el 2025 y aseguró que son proposiciones inventadas por haber considerado al ex vicepresidente Jorge Glass como un preso político. Confirmó que uno de los escoltas de este viaje va a descubrir lo que pasó en la visita para confirmar que no tuvo relación con gente vinculada a alias Fito. Millicom compró el 32.5% de Tigo que tenía el Estado y ahora se queda con el control total de la empresa aquí en Colombia. La operación, por más de 856.000 millones de pesos, fue adjudicada por el gobierno en la venta de activos públicos. Según un reportaje publicado por el diario The New York Times, la Casa de Moneda de Canadá está usando oro obtenido a través de minas ilegales bajo el control del grupo narcotraficante Clan del Golfo en Colombia. El multimillonario indio Mukesh Ambani, uno de los hombres más ricos del mundo, propuso trasladar parte de los hipopótamos que se encuentran en Colombia a un santuario animal en la India. Las autoridades mexicanas capturaron a alias El Jardinero, uno de los sucesores de Nemesio El Mencho Oseguera, fundador del poderoso cartel Jalisco Nueva Generación, mientras intentaba huir por un desagüe. Por este hombre ofrecían una recompensa de $5 millones. El Paris Saint-Germain y el Bayern Múnich de Lucho Díaz se enfrentarán hoy a las 2 de la tarde en el partido de ida de las semifinales de la UEFA Champions League. El encuentro se disputará en el Estadio Parque de los Príncipes en Francia. Ampliación de estas noticias en blurradio.com. Siga con Mañanas Blue. Estás escuchando Mañanas Blue. Del terror ocurrió pasando el peaje de Mondoñedo, entrando a Bogotá por el accidente occidente. A propósito, esa vía sigue cerrada, que es el trayecto a La Mesa. Las horas de terror las vivió una familia, 6 integrantes que terminaron asaltados, primero pinchado su vehículo, después asaltados
por una banda de venezolanos. Bienvenidos a las noticias, las historias de la ciudad. Esta mañana desde el suroccidente, el ojo de la noche, Eduard Porras. Néstor, muy buenos días para usted, buenos días para todos los oyentes de Blue Radio. Aquí está la información con los hechos más importantes ocurridos en la capital del país y también en Cundinamarca mientras que ustedes dormían. El ojo de la noche se encuentra en el peaje de Mondoñedo, estamos muy cerca a Bogotá, porque fue en este sitio, a 1 kilómetro de este peaje, donde en las últimas horas una familia conformada por 6 personas vivió una noche y madrugada de terror. Venían de la ciudad de Girardot y a 1 kilómetro de este sitio misteriosamente se pinchó una de sus llantas. Se bajaron de su vehículo casi a las 10 de la noche a despinchar. Tan pronto cambiaron la llanta, 6 criminales en moto, según las mismas víctimas venezolanos, los sometieron con armas de fuego, los golpearon, los llevaron en esa misma camioneta unos metros más hacia Soacha y a un punto que los mismos ladrones llamaban El Hueco. Allí lanzaron a las mujeres de una altura de por lo menos 2 metros, las dejaron tendidas ahí y mientras golpeaban al hombre, mientras golpeaban a la mamá de la casa para que entregara las claves de sus cuentas bancarias, los niños ahí en medio de la lluvia, en medio de la neblina, veían cómo estos ladrones les quitaban todo lo que llevaban. Hablamos con un familiar de las víctimas y esto fue lo que nos contó acerca de este dramático robo ocurrido en el sector de Mondoñedo. Comenzaron a amenazar que los iban a matar, que si no daban cuentas los iban a matar. Pues precisamente en ese momento lo que hacen es acercar los celulares de ellos que les pidieron anteriormente a las caras para comenzar a desbloquear y a desocupar las cuentas. Al visualizar que no podían hacer, digamos, como que el paso a las cuentas que ellos necesitaban, por lo que las cuentas tenían topes, comenzaron a movilizar las cuentas a las cuentas ya escritas entre ellos para comenzar a hacer los envíos. Néstor y oyentes, fueron 7 horas privados de su libertad, metidos en ese hueco porque el ojo de la noche los acompañó precisamente en la madrugada a verificar el punto exacto donde fueron atacados y porque ellos querían mirar si en realidad todavía estaban algo de sus pertenencias. Llegamos en compañía de 2 policías de carreteras que son los que les corresponde este punto de Cundinamarca y allí efectivamente encontraron algunos papeles, algunos documentos, cepillos que para los ladrones obviamente no les iba a servir y además hasta la cobija de un perrito que ellos llevaban, que acababan de rescatar en Girardot. Lo cierto es que fueron momentos dramáticos los que vivieron porque dicen ellos que gracias a esa búsqueda que hizo la misma familia y los amigos, encontraron anoche la camioneta, esta vez en un parqueadero en el municipio de Soacha. La familiar de las víctimas nos contó los detalles del drama, también que están pasando, no solamente por el robo, sino por la falta de atención de la policía de Cundinamarca con este grave hecho. Aproximadamente la policía llegó entre 6:30 a 6:40 de la mañana y la respuesta fue que no podía hacer nada porque se encontraba solo y tenía una zona muy amplia, precisamente que pues prácticamente eso se lo habían buscado ellos por haber parado en esa zona tan solitaria. Lo increíble es que en ese hueco donde estuvimos en la madrugada con las víctimas encontramos ropa interior y además prendas de otras personas, tal vez otras víctimas que han llevado a estos criminales a este sitio. Los afectados que denuncian que no han sido atendidos adecuadamente por la policía de Cundinamarca, que le restaron importancia a este grave hecho, por favor, les piden que investiguen, que indaguen, porque seguramente son muchísimas las personas que llegan a la capital del país por este punto y que han sido víctimas de estos criminales. Ha sido tal la falta de atención de la policía que ni siquiera se habían acercado al hueco donde estuvimos anoche con las víctimas y allí seguramente hay muchas pistas para poder capturar a estos criminales que hasta en medio de los robos fumaron, comieron y tocaron hasta las partes íntimas de las mujeres. No hay derecho. Eduard Porras, Blue Radio. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue, más que radio. Ya somos 1.500.000 suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.500.246, 1.500.358, 1.500.380, 1.500.398, 1.500.416, 1.500.454. Y sumando. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Blue Radio, más que radio. Y sumando. Para ser felices,
necesitamos comprendernos los unos a los otros cuando hablamos. Eso que suena evidente no lo es en la vida diaria. Si tú revisas la calidad de las relaciones, te darás cuenta que muchos de los problemas que se tienen pasan por no comprensión, por no escucha, por lo que llaman malentendidos. Es decir, ese momento en el que alguien te dice algo y tú no lo entiendes, tú no lo comprendes. Por eso te propongo 3 cosas. La primera, escucha activa. Atento, abierto y acogiendo lo que el otro dice. La segunda, abrir el corazón y la mente a descubrir la verdad, el mensaje que el otro está transmitiendo. Y la tercera, el parafraseo. Fue imputado formalmente el asaltante, el hombre que entró a la Casa Blanca cuando el presidente Trump estaba en la gala con los corresponsales internacionales. Y fue imputado por tratar de asesinarlo, podría pagar cadena perpetua. El caso ha desencadenado una batalla ideológica, dice la Casa Blanca, que es la retórica de la izquierda y piden la cabeza otra vez de un presentador de la televisión norteamericana, que es la retórica de la izquierda radical, la responsable del clima de violencia. Desde Washington, en los Estados Unidos, Juan Camilo Merlano. Néstor, buenos días. 3 cargos fueron los que le imputaron a este individuo Cole Thomas Allen, pero el de mayor peso y que le podría representar hasta cadena perpetua es el de intento de asesinato del presidente de Estados Unidos. Y la prueba madre para esa imputación está en el manifiesto escrito por el mismo individuo, donde confesaba que tanto el presidente como sus funcionarios eran blancos de su atentado. Y la fiscalía además mostró las armas que llevaba consigo Allen: una escopeta semiautomática, una pistola calibre 38 y múltiples cuchillos con los que el sujeto esperaba cometer el atentado. Pero al margen de el autor material y de estos aspectos legales, la Casa Blanca ya está apuntando a lo que considera como las causas del atentado o del intento de atentado, señalando a la retórica de la izquierda radical como la razón por la que el presidente Trump ha corrido tantos riesgos. Habla Caroline Leavitt, la portavoz de la Casa Blanca. Those who constantly falsely label and slander the president as a fascist, as a threat to democracy, and compare him to Hitler to score political points are fueling this kind of violence. The left-wing cult of hatred against the president and all of those who support him and work for him has gotten multiple people hurt and killed, and it almost did so again this weekend. Aquellos que constantemente tachan de manera falsa al presidente de fascista, lo consideran una amenaza para la democracia y lo comparan con Hitler para anotar puntos políticos, están alimentando este tipo de violencia. El culto de odio de la izquierda contra el presidente y todos los que lo apoyan y trabajan para él ha dejado a varias personas heridas y muertas, y estuvo a punto de ocurrir de nuevo este fin de semana, era lo que decía la portavoz. Y como parte de esa retórica que está criticando la Casa Blanca está la del presentador y comediante de la cadena ABC, Jimmy Kimmel, a quien están pidiendo que lo echen. Resulta que el jueves pasado, antes de la cena de corresponsales, Kimmel hizo un monólogo en su show parodiando la cena de corresponsales. Se presentó como si estuviera en el escenario y utilizó tomas falsas de la familia Trump como si estuvieran escuchando su discurso, su presentación. En ese monólogo hizo la siguiente broma. Our First Lady Melania is here. Look at Melania, so beautiful. Mrs. Trump, you have a glow like an expectant widow. Bueno, allí lo que dice textualmente es: miren, nuestra primera dama Melania está aquí, mírenla, tan hermosa. Señora Trump, usted tiene un brillo como el de una viuda expectante. Tras esos comentarios, ayer la primera dama publicó un comunicado calificando la retórica de Kimmel como violenta y de odio, con la intención de dividir al país, que eso no es comedia, sino palabras corrosivas que profundizan una política enfermiza en Estados Unidos. Melania pidió a ABC que tomara acciones, pero quien sí fue más directo fue el presidente Trump, quien sí pidió a la cadena que echara a Kimmel. Pues bien, el comediante anoche tuvo otro show y se refirió a todo este escándalo. Because of a joke I made, again, 5 nights ago. It was a pretend roast. I said, our First Lady Melania is here. Look at her, so beautiful. Mrs. Trump, you have a glow like an expectant widow, which
obviously was a joke about their age difference and the look of joy we see on her face every time they're together. It was a very light roast joke about the fact that he's almost 80 and she's younger than I am. It was not, by any stretch of the definition, a call to assassination, and they know that. I've been very vocal for many years speaking out against gun violence in particular, but I understand that the First Lady had a stressful experience over the weekend. Esta fue una broma que yo hice de nuevo hace 5 noches. Fue una burla que pretendía hacer. Lo que dije fue que miren, nuestra primera dama se encuentra aquí. Ella tiene un brillo como el de una viuda expectante. Y a lo que me estaba refiriendo es a la diferencia de edad y a la felicidad que tiene ella cada vez que está junto al presidente de los Estados Unidos. La expresión de felicidad que tiene en su rostro. Y me refería únicamente al hecho de que él tiene 80 años y ella es menor que yo, pero en ningún momento estaba haciendo referencia a un intento de asesinato, y ellos lo saben perfectamente porque yo he sido muy crítico de la violencia armada en el país, y creo que la primera dama, si está tan molesta, debería hablar con su esposo. Néstor. Juan Camilo, gracias. En Colombia, 5 de la mañana, 20 minutos. Hablando de presidentes, anoche a las 9:30 de la noche terminó la intervención del presidente Gustavo Petro, que estaba en teoría centrada en temas de seguridad, para referirse, y arrancó por allí para decir que la situación de orden público no es caótica en Colombia, que es igual al promedio de los últimos años, y termina denunciando que los explosivos que fueron utilizados en la escalada de los disidentes de las FARC en las últimas horas en el suroccidente de Colombia fueron importados desde Ecuador, y que quieren sabotear, esta es la tesis del presidente, las próximas elecciones para que gane la extrema derecha por miedo. Es la teoría del presidente Petro, que habla efectivamente de los responsables. Un tal Marlon, lo que no dice el presidente, es que fue gestor de paz, nombrado, consentido por su gobierno, e Iván Mordisco, que dirige esta organización que creció efectivamente al comienzo del gobierno Petro, porque fueron graduados como interlocutores, como mediadores políticos, como agentes políticos. Les dieron un nombre, el de Estado Central Mayor. Los graduaron como interlocutores políticos, crecidos ahora, están atacando. Ya les voy a contar los nuevos ataques que hay en el suroccidente de Colombia. Declaración del presidente Gustavo Petro. Pero lo que yo quiero que investiguen ustedes es si los explosivos, como mis fuentes me dicen, que llegan, y ojalá mirar el de Cajibío concretamente, pero en general los explosivos que le llegan a los frentes del Cauca de la Junta del Narcotráfico vienen de Ecuador, que tenemos un problema creciente. Nos quieren sabotear las elecciones para que gane la extrema derecha, por miedo, y usan sus frentes narcotraficantes. Hipótesis a confirmar, pero cada vez más estrecha, por eso no matan ya soldados. Hipótesis a confirmar. Ante los presidentes contaban versiones confirmadas e informaban. Esta es una hipótesis del presidente, que lanzó otra, esta no fue la única, que viene en marcha y está de pelea con el presidente Noboa de Ecuador, desde que impuso aranceles a productos colombianos, está culpándolo de todo, que están planeando en Ecuador un autoatentado, así lo llama el señor presidente de la República, contra Noboa, para responsabilizarlo a él, a Gustavo Petro. Y dice que detrás de todo está la Junta del Narcotráfico, que estaría en estos ataques terroristas, los más recientes, los terribles, en la vía panamericana, en el occidente de Colombia, dirigido a afectar y a desestabilizar al país. La información que tengo es que la mayor parte de los explosivos de estos frentes del Cauca, que obedecen a Marlon, nombre propio, y obedecen a Iván Mordisco, nombre propio, yo quería mostrarles aquí cómo se aceptó por la Corte Penal Internacional. Si tienen ese documento, por favor, muéstremelo. La denuncia que yo puse, vamos a publicarlo mañana ya ojalá porque esto también es alta definición, toca hacer lo mismo que con los satélites. Aquí está la denuncia y la aceptación por la Corte Penal Internacional de una investigación preliminar por delitos contra la humanidad de alias Iván Mordisco. He pedido que se extienda a alias Marlon y todos los jefes
de esos frentes. Y efectivamente, claro Cauca. que son terroristas, el presidente describiendo la denuncia que presentó ante la Corte Penal Internacional contra estos señores. Claro, no son delincuentes por lo que hicieron el fin de semana, lo eran cuando el presidente Petro entabló diálogos de paz total también con ellos y cuando nombró a este Marlon como gestor de paz. Estos señores siguen en el terrorismo, Marlon, Iván Mordisco y todos estos disidentes atacando anoche vehículos en la vía Panamericana, atacando vehículos en la vía entre Cali y Buenaventura. Hugo Mario Palomar desde Cali. Néstor, hombres armados aparecieron anoche en la vía Cali-Buenaventura y en el kilómetro 45, zona rural del municipio de Dagua, instalaron un retén ilegal. Allí obligaron a los conductores y ocupantes de una camioneta y 2 furgones a descender de estos vehículos y posteriormente, sin ninguna explicación, les prendieron fuego. Así alertaron a algunos ciudadanos que transitaban por el sitio lo que estaba ocurriendo en esa importante carretera. Que la guerrilla ahí en la entrada de Limonar quemaron un carro la guerrilla para que estén pendientes y no se metan por esa zona. Mucho cuidado que ahí avisaron que en la entrada de Limonar está la guerrilla, que están armados hasta los morchos, hasta los dientes, que ahí salieron a la carretera ahí. Esta es la carretera que conecta Cali con el Pacífico. Desde anoche está suspendido el transporte de pasajeros. Pocos transportadores de cargas se arriesgan esta mañana a desplazarse por ese corredor vial. La alcaldesa de Dagua, Carol Villarrejo, recordó que hace mucho tiempo no había una incursión terrorista de este tipo sobre la vía. Pues siempre digamos que existe la alerta, teniendo en cuenta pues que Dagua ha sido un municipio donde este tipo de situaciones se han presentado pues en anteriores oportunidades, pero quemas de vehículos, alguna alerta no teníamos. Estábamos pues con las situaciones que se han presentado antes. No fue el único ataque de las disidencias de alias Iván Mordisco en vías del suroccidente colombiano. Hace algunas horas también este grupo terrorista intentó ejecutar otro atentado terrorista en la vía Panamericana cerca del municipio de Rosas. Tropas del ejército llegaron al lugar, se registró un enfrentamiento en ese tramo de la carretera entre Popayán y Pasto. Al final los militares lograron frustrar este atentado y evitar que se destruyera la vía. El general Juan Rendón, comandante encargado de la 3ª División del Ejército. En Rosas, Cauca, en este momento tenemos unidades de la Brigada 29 en combate. En este momento estamos en el desarrollo de la maniobra, estamos acompañados de la Fuerza Aeroespacial Colombiana que nos brinda el apoyo, pero en este momento decirte que no hay novedades de personal. Y mientras tanto, la comunidad de Cajibío, Cauca, se prepara, Néstor, para sepultar hoy a las víctimas del atentado del pasado sábado en la vía Panamericana. Ayer recibieron los cuerpos en el corregimiento La Pedregosa en medio de una manifestación pública en la que pidieron una vez más a los grupos armados ilegales respetar la vida de la población campesina de esta región. Luz Elena Valencia es hija de Argelina Valencia, una de las víctimas de este brutal ataque. Una persona que luchaba por la familia, por la comunidad, por la gente. ¿Cómo es posible que hagan una cosa tan dura? En Cali hubo también alerta de bomba anoche en inmediaciones de la cárcel Villahermosa. Antiexplosivos de la policía acordonaron, verificaron el sitio y descartaron un atentado en esta zona de la ciudad. Cali amanece con lloviznas en algunos sectores, temperatura a esta hora 19 grados. Hugo Mario, lo siento, tan grave es la situación, tan desastrosas las imágenes, que el gobierno de los Estados Unidos ahora recomienda a sus ciudadanos, nos devolvimos más de 20 años en el tiempo, la recomendación es que no viajen bajo ninguna circunstancia ni al departamento del Cauca ni al Valle del Cauca, vetando por supuesto el turismo hacia esas regiones de Colombia. Declaración de Naciones Unidas, preocupada la comunidad internacional por lo que pasa allí en el suroccidente de Colombia. El jefe de la misión de verificación de la ONU en Colombia, Miroslav Henka. Reitero nuestra profunda preocupación y contundente rechazo a los gravísimos hechos de violencia ocurridos en el Cauca y Valle del Cauca. Expreso mi solidaridad con las víctimas y sus familias y con toda la población. Alertas de Naciones Unidas, recomendaciones de Estados Unidos y la gente que llora a las víctimas. 21 muertos, 15 de cuyos cuerpos ya fueron entregados a sus familias, que van a estar hoy martes en el penoso episodio de los funerales. Desde el departamento del Cauca, Fernando Rojas. Néstor, buenos días.
La comunidad de Cajibío, Cauca, quiso hacer un homenaje a las 12 personas oriundas de su municipio que murieron en el ataque terrorista del 25 de abril. Con banderas y velas blancas, los cajibianos le dijeron a los violentos que quieren vivir en paz. James Flor, vocero del territorio de paz de Cajibío, Cauca. Estamos muy vulnerables, estamos muy solos y por eso hoy la fortaleza ha sido este encuentro con comunidad y con la gente y que las instituciones y que ustedes los medios nos ayuden a visibilizar la situación que estamos. Que nos excluyan a nosotros del conflicto. Nosotros somos agentes constructores de paz, de diálogo y que hagamos la conversa que se priorice la vida. La demencia con la que actuaron los disidentes golpeó al Cauca y a decenas de familias inocentes que ese día vivían su cotidianidad. Pablo Betancourt, secretario de Educación de Cajibío. Hoy acompañamos a todas las familias, especialmente estas familias de la vereda Pedregosa, veredas aledañas, que hoy lastimosamente tienen ese dolor. Gente campesina que hoy le ha tocado esta guerra. Hacia la 1 de la tarde de ayer, la caravana partió hacia la Pedregosa, en donde hoy martes las víctimas recibirán las honras fúnebres. En Popayán, Fernando Rojas, Blue Radio. Estás escuchando Blue Radio. Noticias contra reloj en Blue Radio. A las 5 de la mañana, 31 minutos, actualizamos las noticias en Blue Radio. El presidente Gustavo Petro aseguró que una de las hipótesis que se debe investigar sobre los recientes hechos violentos es que las disidencias de alias Iván Mordisco y la segunda Marquetalia están traficando explosivos desde Ecuador e intentando perjudicar las elecciones. Así lo dijo ayer durante su alocución. Sigue la ola terrorista en el suroccidente del país. 3 vehículos fueron incinerados anoche en la vía al mar, en el municipio de Dagua, esto en el Valle del Cauca. El hecho no dejó personas heridas. El presidente también ordenó a la Superintendencia Nacional de Salud retirar la licencia a las EPS con peor desempeño, priorizando las que más quejas tienen por parte de los usuarios. Medicina Legal ya identificó los cuerpos de las 20 víctimas del atentado con explosivos que se registró en la vía panamericana en Cajibío, Cauca, durante el fin de semana. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, señaló que tras una confirmación de la inteligencia militar, se descartó cualquier amenaza contra la candidata Paloma Valencia, quien había denunciado un plan de las disidencias de las FARC para atentar en su contra. Por medio de una directiva, el presidente Gustavo Petro le ordenó a sus ministros y directores de entidades evitar las declaraciones públicas sin previa autorización de la Casa de Nariño. Al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no le convence la última propuesta de Irán para poner fin al conflicto que empezó el pasado 28 de febrero. El mandatario dice que no aborda el programa nuclear, uno de los temas más importantes para su administración. Y en México fue detenido alias El Jardinero, el posible nuevo líder del cartel de Jalisco Nueva Generación, tras la muerte de alias El Mencho. Y hoy los amantes del fútbol se concentran en la semifinal de la Champions League. El PSG y el Bayern de Múnich de Luis Díaz se encuentran a las 2 de la tarde, hora de Colombia, en París. Mañana el Atlético de Madrid va a recibir al Arsenal de Inglaterra. Estas y más noticias en BlueRadio.com. Continúen con Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue, más que radio. La experiencia espiritual nos lleva a reconocer la diferencia. No somos iguales. Tenemos características distintas. Tenemos la misma dignidad. Valemos lo mismo, pero tenemos características distintas. La espiritualidad nos ayuda a reconocer esa diferencia, a complementarnos y a construir una vida en armonía, no en competencia. Cuidado con esas relaciones de competencia existencial en las que la envidia, la ira y el maltrato terminan siendo lo común. Por eso hoy, en el oracional El Man está vivo, hablamos de armonía, no de competencia. Ten oración, ten meditación, ten contemplación. Tú sabes. Ya somos 1.500.000 suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando 1.500.246, 1.500.358, 1.500.380, 1.500.398, 1.500.416, 1.500.454. Y sumando. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Blue Radio, más que radio. Y sumando. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue, más que radio.
Las 5 de la mañana, 34 minutos. Bienvenidos, muy buenos días. Un gusto saludarlos en este amanecer. Hoy es martes, es 28 de abril. Aquí estamos con las noticias en Mañanas Blue, los hechos más importantes de Colombia y el mundo. En este momento, lluvia sobre buena parte de Bogotá. Y sigue cerrada la carretera al occidente, la carretera a la salida por Mosquera y La Mesa. Aparentemente hoy martes podría ser reabierta. La recomendación de la Gobernación de Cundinamarca es tomar la ruta alterna por el Salto del Tequendama. También a esta hora temas de conversación, lo viral en las redes sociales. Camila Carvajal. Néstor, oyentes, buenos días. En redes sociales déjeme empezar con la historia de Lili Pink, que es esas tiendas, esos almacenes de ropa de cadena en Colombia que amanecen como tema de conversación producto del operativo ayer del CTI de la Fiscalía, que tomó posesión de las tiendas que hay de Lili Pink por todo el país en medio de una investigación por contrabando y presunto lavado de activos. No sabía que eran tan importantes estas tiendas de Lili Pink. Están por todo el país, fueron creadas en Bogotá, Néstor, por allá en el año 2006, aunque hay un antecedente 5 años antes también de otra marca que era de ropa para niños, que es Joy. Lili Pink vende ropa interior, ropa deportiva, vende además accesorios para mujeres y están en muchos centros comerciales. La imagen es de cómo llegó el CTI de la Fiscalía en un operativo en el que tomaron posesión de Lili Pink. También allí venden algunos artículos de belleza, por ejemplo, venden carteras, venden artículos para las mujeres en general. Esta 300 tienda. Locales por todo el país. Por todo de el esta país, marca Lili sí, Pink. son 300 y la empresa que está detrás de la marca Lili Pink es la marca comercial, la del letrero, la que conocemos los colombianos, pero Fast Moda SAS es la de la investigación. Son unos hermanos, se llaman Max y David Abadi. Ellos dos son los que están en la investigación. Se pronuncia la empresa, dice que están dispuestos a cooperar en la investigación, que esperan dar las explicaciones y que esperan también que se respeten los puestos de trabajo. De momento sabemos que es una investigación por presunto contrabando, por traer mercancía al país sin cumplir los requisitos y el consecuente lavado de activos. ¿Cuál fue la primera pista de esta investigación? Los precios, porque su promesa de venta era precios muy baratos comparados con el mercado. Usted es clienta de Lili Pink. Ropa deportiva, en algún momento compré, por ejemplo, en Lili Pink, pero sé que mucha gente compra pues ropa interior o compran también algo de maquillaje, cremas, y precios muy baratos. Competían era con precios y ahí están. Ya les voy a contar la historia de Lili Pink, que efectivamente intervenida le aplica a la Fiscalía la figura de la extinción de dominio a estas tiendas muy famosas en el mundo de la moda. ¿Sabe dónde femenina? era la primera tienda? En 2006, en Toberín, en el barrio Toberín, en Bogotá. Sí. Ahí nació y se extendió ya a los centros comerciales por todo el país. Lili Pink, como la conocen tanto los colombianos, es la tendencia, que no es la única. La segunda tendencia en Colombia es la palabra doctora. Por Juliana Guerrero. Juliana Guerrero. Solo para que entienda la dimensión de esta tendencia, primero escuche lo que pasó ayer en la posesión del rector de la Universidad Popular del Cesar, Guillermo Echavarría. Allí asistió Juliana Guerrero y entonces presentaron a los asistentes a la mesa principal y ahí estaba la doctora. Verificación del quórum. Doctor Xavier Estrada Escudero, delegado del Ministro de Educación Nacional. Presente. Doctora Juliana Andrea Guerrero Jiménez, designada del Presidente de la República. Presente. Doctora Milena San Juan Dávila. Y entonces en redes sociales la están atendiendo, porque la de los títulos falsos es la doctora. Es la que falsificó los títulos, no es doctora por otro lado. Esto lo que quiere decir es, Camila, aquí con el doctoritis, aquí le decimos doctor a cualquiera, inclusive a Juliana Guerrero. Y por último, para terminar, Dagua amanece como la tendencia hoy, producto de la guerra esa que no para en el suroccidente colombiano. Virales las imágenes, Néstor, de los vehículos quemados en Dagua, en el Valle del Cauca, que es uno de los más recientes ataques anoche, precisamente por las disidencias de las FARC. Camila, gracias. Son las 5 de la mañana, 39 minutos, sobre el caso Lili Pink. Es un operativo gigante, se ha convertido en una de esas marcas comerciales efectivamente muy importantes, muy consultadas, muy consumidas y muy influyentes. Hasta aquí les llegó porque la Fiscalía la intervino para extinguirle el dominio, para quitarle la propiedad, porque la sospecha es el lavado de activos. Laura Alejandra Moreno.
Néstor, buenos días. Ayer el CTI de la Fiscalía realizó procedimientos de extinción de dominio en más de 300 sedes de la marca Lili Pink en distintas ciudades del país en una ofensiva contra estructuras que estarían involucradas en lavado de activos y contrabando. De acuerdo con la información conocida hasta ahora, el operativo incluyó centenares de bienes entre locales comerciales, propiedades y vehículos asociados a una misma sociedad que incluye las marcas Lili Pink, Joy y Lili Beauty. Estas acciones se desarrollaron de manera simultánea e incluyeron tanto la ocupación de activos como la captura de presuntos responsables. Una vez ocupados, los activos pasan ahora a estar bajo la administración de la Sociedad de Activos Especiales SAE, entidad encargada de su custodia, mientras se resuelve su situación jurídica. Frente a estos hechos, la empresa operadora en Colombia Fast Moda SAS señaló que está colaborando con las autoridades y atendiendo el proceso legal en curso. En un comunicado, la compañía también pidió proteger la continuidad de la marca y los empleos que genera mientras avanza su defensa jurídica. Vale mencionar que Lili Pink es una marca fundada en 2006 y ampliamente reconocida por su oferta de ropa interior femenina a precios competitivos, con precios, por ejemplo, como 2 brasieres por cerca de 60.000 pesos o paquetes de panties por alrededor de 26.900 pesos, lo que le permitió posicionarse con fuerza en el mercado nacional durante casi 2 décadas. Y cabe destacar también que aunque la empresa fue fundada por la familia Abadi y durante sus primeros años estuvo en manos de sus creadores, en 2015 la empresa fue vendida a la firma panameña Lili Brands, que desde entonces figura como propietaria global de Lili Pink, con Fast Moda como operadora en Colombia. Laura Alejandra Moreno, Blue Radio. Laura, son las 5 de la mañana, 41 minutos. Anoche tarde el presidente Gustavo Petro termina anunciando que le quitará lo que él llama la licencia. Puede referirse tal vez a una autorización de funcionamiento a las EPS, que recibirían de esta manera la estocada final. La tesis del presidente Gustavo Petro es que inclusive las que están intervenidas no han funcionado, y el presidente dice que va a acudir a un decreto del año 2016 que le permite revocar la posibilidad de funcionar, que en la práctica significaría que por lo menos 8 o 10 EPS dejan de recibir plata de la UPC en el sistema de salud en Colombia. El tema del presidente anoche era la seguridad en el suroccidente de Colombia, era la cadena de atentados terroristas, pero el presidente Petro llevó al debut en el mundo de la televisión al nuevo superintendente de salud, que es el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero. Ante él y ante la audiencia hizo el anuncio sobre el sistema de salud. Este gobierno a las más malas EPS, aquí están los datos, les quita la licencia de salud. No lo hemos hecho hasta ahora, nadie sabe que ese proceso existe, pero es decisión de la superintendencia de salud. Intentarán tumbar los 3 jueces, pero es la orden que yo he dado. Y los superdelegados esos no intervienen, los superdelegados no cumplen con el presidente. Y la vigilancia en salud es función constitucional del presidente, que se delega a la superintendencia, pero la función es del presidente. Se quitan las licencias de salud en lo peor que tengamos. No voy a vengarme, sino en lo peor. Porque no merecen ya. Y estaban los mandos militares, y al lado derecho de la cúpula militar estaba efectivamente el nuevo hombre que maneja el sector de la salud, el controvertido exalcalde de Medellín, Daniel Quintero. El presidente Petro negando que hubiese problemas de orden público, que era el tema de la locución, y negando que haya caos. Dijo, tampoco lo hay, caos en la salud. La tasa de mortalidad ante crecimiento de la población, la tasa más baja de la historia desde el 2006, medida, la alcanzamos en el 2023. ¿Cuál caos de la salud, señores? No hemos mantenido la reducción en 24 y 25 porque las EPS y los señores del oligopolio de la importación y que le va a retirar en consecuencia, anunció anoche tarde, eran casi las 9:30 de la noche, cuando el presidente Petro dijo, le quito la licencia a las EPS de peor desempeño, que no dijo cuál es la lista, cuáles son, pero podrían ser, por supuesto, las más utilizadas en el sistema de salud. Javier Segura.
Hola Néstor, buenos días. Fue al cierre de la locución de anoche cuando el presidente Gustavo Petro ordenó a la Superintendencia de Salud revocar las autorizaciones de operación de las peores EPS del país, según él. Las que más quejas acumulan ante la Supersalud encabezan una lista que publicó Daniel Quintero desde sus redes sociales antes de la locución. El presidente se apoya en el decreto 780 de 2016 que establece las causales para revocar la autorización de funcionamiento de las EPS. Entre ellas están fallas repetidas en requisitos técnicos o administrativos que ponen en riesgo la atención a los afiliados, el incumplimiento de las condiciones financieras exigidas por la Supersalud, problemas en la habilitación en la red de servicios de salud, desvío de recursos del sistema, uso indebido del dinero destinado a la atención de los pacientes, el uso irregular de intermediarios, no pagar a tiempo a las clínicas y los prestadores de salud o incurrir en conductas que violen el sistema de salud o el derecho a la salud, de acuerdo con este decreto que fue publicado hace exactamente 10 años. El presidente advierte que habrá intentos de tumbar esas decisiones ante los jueces, pero que la orden está dada y la superintendencia no tiene un margen para no hacer caso a esa orden que impartió anoche precisamente a Daniel Quintero. Previo a la locución, Quintero publicó en su cuenta de X una lista de las 22 EPS con más quejas. La encabeza Confenalco Valle, le sigue SOS Salud, luego está Famisanar, Capital Salud, Salud Total, Sura, Sabia Salud, Sanitas y la nueva EPS. Esas son las 10 EPS con más quejas en el país. De aplicarse esta orden, las EPS sancionadas pierden totalmente la capacidad de operar en el sistema de salud, no pueden administrar recursos públicos ni ofrecer el plan de beneficios en salud, deben cesar de inmediato la prestación de servicios y el manejo de los afiliados. En la práctica, Néstor, esto implica su salida del sistema y la necesidad de trasladar a los usuarios a otras EPS para garantizar la continuidad en la atención de todos esos pacientes, Néstor. Pues Javier, el hecho de que esté Sanitas allí metido y EPS Sura, todas estas grandes, quiere decir, estamos hablando ahí algún cálculo, le quita la licencia a las EPS, la autorización en realidad, el presidente Petro dice licencia, pero es un permiso. ¿Y cuánta gente queda en el aire? Aproximadamente unas 7 millones de personas, de afiliados que estarían en esas EPS, si contamos a Sanitas, que está en el puesto 9º. Recordemos que el presidente Gustavo Petro dijo que la única EPS a la que le va a invertir capital será la nueva EPS, porque el gobierno nacional es socio de esta prestadora de salud. Las demás no va a haber recursos, y así lo anunció el presidente Gustavo Petro anoche en su alocución presidencial. Muy bien, claro, cada vez más parecido el sistema al viejo EPS, un sistema de salud prácticamente público. Javier, gracias, son las 5 de la mañana, 47 minutos. A propósito del presidente, le dio ayer, a 3 meses de terminar su gobierno, la orden a sus ministros, seguramente no los volverán a ustedes a escuchar en los medios de comunicación, de que no hablen, de que no den explicaciones, que no hablen con la prensa. Si quieren hacer alguna declaración pública, tiene que ser con permiso de él, el emperador, el señor presidente de la República, que es, por supuesto, una manera de evitar la interlocución con la ciudadanía. Los ministros, directores de entidades del gobierno que quieran hacer pronunciamientos públicos tendrán que tener una autorización especial. Mateo Piñeros. Néstor, buenos días. Pues las declaraciones de la directora del Fondo de Adaptación, Angie Rodríguez, sobre presuntos casos de corrupción al interior del gobierno han llevado al presidente Petro a tomar medidas. En las últimas horas se conoció una directiva presidencial en la cual Petro le pide a sus ministros y directores evitar declaraciones sin consultar primero a la Casa de Nariño. La vocería principal y oficial del gobierno será ejercida por el primer mandatario, quien fijará las posiciones oficiales sobre asuntos estratégicos, políticos, económicos, sociales e internacionales. Si algún ministro o director de entidad quiere pronunciarse sobre un tema, deberá consultarlo primero con la presidencia. Además, todo pronunciamiento deberá tener unidad de mensaje, coherencia institucional y responsabilidad. En este contexto, Angie Rodríguez le envió ayer al presidente Petro las pruebas que ella tiene sobre los casos de presunta corrupción al interior del gobierno. Una vez ella envió el material, la llamaron de Casa de Nariño para que fuera, porque el presidente quería hablar con ella. La reunión terminó en horas de la tarde y hasta el momento Rodríguez seguirá siendo la directora del Fondo de Adaptación, pero el presidente Petro no descarta pedirle la renuncia. Mateo Piñeros, Blue Radio. Que el presidente Petro es el único que puede hablar por su gobierno, obviamente es retrasarnos siglos. Para quienes se acuerdan de la historia, recuerden la frase famosa de Luis XIV,
la de El Estado soy yo. Son las 5 de la mañana, 49 minutos. Mucha atención. Esta madrugada, un magnate indio, un hombre muy rico, salió a ofrecerse para recibir los hipopótamos, los de Pablo Escobar, que están causando tantos daños en Colombia. Es de la familia de los más ricos de la India, un patrimonio de $100.000 millones. Enrique Rodríguez. ¿Qué tal, Néstor? Buenos días. Anat Ambani se llama este heredero multimillonario indio, y esta mañana hemos conocido a través de varios medios internacionales cómo ha ofrecido al gobierno colombiano llevarse 80 hipopótamos a su propio centro de rescate, un rescate de fauna que se llama Bantara, que está ubicado en el oeste de la India. En la cuenta de Instagram de ese refugio para animales se puede leer cómo que estos 80 hipopótamos no eligieron dónde nacieron, ni crearon las circunstancias a las que ahora se enfrentan. Son seres vivos, son sensibles y tenemos la posibilidad de salvarlos mediante una solución que sea segura y humana. En ese mismo comunicado se puede leer cómo el ofrecimiento ya estaría hecho a las autoridades colombianas y que ese ofrecimiento supone el traslado de esos 80 hipopótamos, pero que sería siempre sujeto a la dirección y a la autorización de las autoridades colombianas y que tendría que tener un enfoque puramente científico. Bien saben nuestros oyentes la polémica que hay a este respecto, los efectos que causan los hipopótamos en la fauna y en la flora colombiana y cómo llegaron esos hipopótamos a través de un capricho de Pablo Escobar. La compasión y la seguridad pública no son fuerzas opuestas. Con ciencia sólida y una planificación cuidadosa es posible proteger a las comunidades ribereñas y preservar los ecosistemas y salvar la vida animal. Eso dice también el comunicado de Anat Ambani, mejor dicho, de la organización que encabeza Anat Ambani, que en realidad no nos sonaba hasta hoy, no sabíamos quién era Anat Ambani, pero en realidad en la India es un personaje muy importante, porque es el hijo más pequeño de Mukesh Ambani, el líder de un conglomerado de empresas que se llama Reliance Industries. El padre, Mukesh Ambani, es el número 21 de la lista Forbes de multimillonarios, con un patrimonio estimado, como decías, de unos $100.000 millones. Para que nos hagamos una idea, Ambani está en el número 21 de esa lista. En el número 19 está Bill Gates. En julio de 2024, el que encabeza esta organización se casó en la India. Allí, las actuaciones musicales, atentos Néstor, corrieron a cargo de Rihanna y Justin Bieber, Néstor. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue, más que radio. Un saludo especial para ti. Hoy estamos felices de que tú estés aquí con nosotros. Y nos gusta lo bueno que hay en tu corazón, la bondad que sale por tu boca, las ganas de construir que siempre tienes. No olvides que todo lo que dices es fuente de consecuencias para ti. Si lo que dices es bondadoso, ten la certeza que habrá bondad en tu vida. Si no, tú sabes. Oye, gracias. Suscríbanse y compartan. Ya somos 1.500.000 suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando 1.500.246, 1.500.358, 1.500.380, 1.500.398, 1.500.416, 1.500.454. Y sumando. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Blue Radio, más que radio. Y sumando. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue, más que radio. Para ser feliz, necesitamos vivir en la verdad. Es decir, aceptar la realidad tal cual es. Y ser capaz de... Trabajan intensamente obreros ya esta madrugada intentando reabrir la vía entre Mosquera y La Mesa, que está bloqueada desde la madrugada de ayer, producto de las muy fuertes lluvias, de los derrumbes, de los bloqueos que han paralizado allí el tráfico. Posiblemente hoy martes intentan reabrirla para garantizar el tráfico y la movilidad, porque pasado mañana, recuerden ustedes, arranca el festivo del Día del Trabajo. Mayra Tenorio.
Buenos días. Se mantienen las complicaciones en esta vía tan fundamental que de Mosquera conduce al municipio de La Mesa, aquí en Cundinamarca. Hicimos todo un recorrido por estos derrumbes y es que no hablamos solo de uno. Hay zonas completamente llenas de lodo, donde la vía quedó completamente desdibujada. También puntos donde lo que más se ve es material rocoso impidiendo el paso de esta vía. Pero los más afectados, los que han vivido horas de horror, como lo han llamado ellos, son las comunidades del sector de Curubital y también de Puerto Araujo. Ellos tuvieron que socorrer a decenas de transeúntes y también habitantes de estas zonas que quedaron atrapados en decenas de vehículos en medio del lodo. Escuchemos estos testimonios. Le doy gracias a Dios que tuve las fuerzas para ayudar a la gente, a los niños que saqué bajo del lodo, los saqué bajo de la moto, y pues pedirle a Dios. Un aguacero de 3 horas, pero fue terrible, terrible. Cuando nos dimos de cuenta ya por estos lados así, eso bajaba como que fuera un río y tronaban las piedras y cuando al rato pues que esa avalancha que bajó. Esta es la zona más complicada del momento, pero hablamos de otros 24 municipios que cuentan con alertas, según el gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey. Allí estamos trabajando con el concesionario y también con maquinaria del IQ para levantar estos bloqueos. Ya se completan más de 24 horas de labores de esta limpieza para la habilitación de la vía, pero por ahora, según lo que ha dicho el mandatario departamental, Jorge Rey, no se conoce cuándo se pueda habilitar. Mientras tanto, los habitantes siguen con este miedo porque sigue lloviendo. Ya van cerca de 72 horas seguidas de estas lluvias intermitentes. Mayra Tenorio, Blue Radio. Y van a seguir las lluvias durante el mes de mayo. Faltan 5 minutos para las 6 de la mañana. Hay información contradictoria sobre un plan para atacar y para atentar contra Paloma Valencia, que es candidata presidencial. Ella dice que le informaron fuentes del gobierno de un atentado que están dando, habrían pagado 2.000 millones de pesos. Después el ministro dice, el de Defensa, el ministro Pedro Sánchez, que labores de inteligencia han descartado cualquier amenaza en contra de ella. Miguel Cardosa. Buenos días, Néstor. Un grupo narcoterrorista ha puesto precio otra vez a mi cabeza. Así alertó Paloma Valencia sobre un plan para atentar en su contra, para el cual estarían destinados 2.000 millones de pesos. Paloma relaciona las amenazas a su postura frente a los grupos armados y al anuncio de que, si es elegida, el 7 de agosto firmará el decreto para que se reactiven las órdenes de captura contra los cabecillas de grupos criminales que están en negociación bajo la política de paz total del actual gobierno. Aunque el ministro de Defensa fue uno de quienes le comunicó, anoche el general en retiro, Pedro Sánchez, explicó que las labores de inteligencia descartaron cualquier amenaza en contra de la candidata Paloma Valencia atribuida a lo que fue la estructura 42 de las extintas FARC o un sujeto conocido con el alias de Buche de Tula, con antecedentes en delincuencia común. Sin embargo, el ministro dijo que mantenían activas todas las capacidades para protegerla. Entre tanto, el senador Esteban Quintero del Centro Democrático reclama que el país no puede permitir que la historia se repita. El país perdió a Miguel Uribe Turbay tras un vil atentado. No podemos permitir que la historia se repita. Esto no es solo contra una persona, es un ataque directo a la democracia. Pero mientras se conocía de la amenaza en la plazoleta de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, la candidata a la vicepresidencia del Pacto Histórico, Aida Quilcue, asociaba que los atentados en Cauca se produjeron después que aparecieron unas pancartas de las AUC y luego que la aspirante opositora propuso al expresidente Álvaro Uribe como ministro de Defensa. Ese evento, donde estaba Quilcue, del cual no tenía autorización de las autoridades universitarias, lo organizó la congresista María Fernanda Carrascal. Mejor dicho, yo creo que no tenemos antecedentes de lo que va a pasar en el próximo mes, porque ellos están ante la posibilidad de que nos reelijamos. Y ellos y ellas saben que si nos reelegimos, este proyecto va para largo rato. Entre tanto, Paloma anunció que seguirá con eventos públicos a pesar de las amenazas, al igual que lo dijo Quilcue, quien convocó a una caminata en el Cauca. Miguel Cardosa, Blue Radio. Esta es Blue, más que radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue, más que radio. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar. Con Blue todos disfrutan, nadie se nos queda atrás. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar. Se juega en los estadios, se vive en Blue Radio. Te vamos informando cómo se prepara nuestra selección. Blue más que radio es
Mundial se ve en Blue. Ya somos 1.500.000 suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando 1.500.246, 1.500.358, 1.500.380, 1.500.398, 1.500.416, 1.500.454. Y sumando. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio. El periodismo no tiene apellidos. Es siempre honesto, independiente y comprometido con la verdad. El periodismo no es amigo del poder, lo vigila. Hoy, Mañanas Blue.